Hola a todos, bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y me da muchísimo gusto estar con ustedes de nuevo. En el video del día de hoy les voy a enseñar cómo decorar cuadernos con figuritas de papel periódico. Quedan súper bonitas y súper tiernas. Es bien fácil hacerlas y además bien económico y quedan súper lindas. Necesitamos cachitos de textos de periódicos. También puedes utilizar páginas de libros que ya no ocupes. También ocupamos un cuaderno. En mi caso son de tamaño profesional, pero puedes adaptar esta técnica al tamaño de cuaderno que tú ocupes. Con papel para envolver regalos o con hojas de colores vamos a forrar los cuadernos. En la cajita de descripciones te dejo el link para que puedas descargar los moldes que utilizamos. Para este cuaderno vamos a ocupar este con forma de barquito. Estos son algunos ejemplos que yo te doy, pero puedes decorar tus cuadernos de la forma y con la figura que más te guste. Si son de trazos simples, será más fácil realizar esta técnica. Por último, ocupamos materiales básicos como tijeras, pegamento en barra y, bien importante, un plumón negro permanente. Hay distintas formas de traspasar nuestro dibujo al papel periódico. La primera podría ser simplemente recortar los moldes y después marcarlos y pasarlos al papel periódico, pero en ocasiones suele quedar muy delgadito. Así que te voy a enseñar esta otra técnica. Tenemos que remarcar el contorno del dibujo con el marcador negro permanente. De esta manera nuestra figura resalta en la parte de atrás. Y una vez que hicimos esto, tomamos los cachitos del periódico y los vamos a pegar encima de nuestra figura. Te sugiero que elijas textos que no tengan información perturbadora para los pequeñitos. A pesar de que a veces no saben leer, es mejor tener cuidado en esa parte. Trata de elegir pedacitos con textos informativos sobre ciencia, sobre deportes, cosas así. Vamos a colocar pegamento súper bien sobre toda la superficie del dibujo para que quede bien pegadita la hoja de periódico. Y una vez que hicimos esto la vamos a voltear y vamos a recortar las piezas. Si el dibujo tiene varias piezas es importante irlas acomodando para no perder el diseño. Ahora sí, es momento de pasarlas a nuestro cuaderno. Con la hoja blanca como base las partes de periódico quedan bien resistentes y lucen mucho más bonitas. Vamos a armar la figura en nuestro cuaderno colocando pegamento en toda la superficie de la pieza para que nos quede súper bien pegadita. Lo siguiente es tomar nuestro marcador o plumón negro permanente y remarcar el borde bien grueso. Esto le dará un acabado súper lindo a nuestra figura y además va a resaltar muchísimo. En esta parte es bien importante agregar los detalles para que quede lindísimo nuestro cuaderno. Es una forma bien sencilla y bien bonita para decorar los cuadernos de tus pequeños. Además es súper económica. Quedan increíbles y lo mejor es que puedes hacerlos de las figuras que más te gusten. Mientras menos detallada sea la figura, más linda queda esta técnica. El siguiente cuaderno lo forré con este papel, está súper bonito. Tiene colores increíbles. En este les voy a mostrar la técnica que podemos utilizar si la figura que elegimos es de un personaje o de un animalito. Yo elegí este conejito que se me hace bien tierno y bien lindo. Para esta técnica vamos a omitir la parte de remarcar la figura por la superficie. Lo que haremos es pegar el periódico directamente. Recuerda que es bien importante rellenar toda la superficie con pegamento para que no se nos pase ni un espacio. Ya que está bien cubierto, vamos a tomar nuestro dibujo y lo vamos a colocar en una ventana que refleje en contra del sol o en contra de luz. De esta manera se traspasa la figura y podemos remarcarla con un plumón, un lápiz o una pluma. Es bien sencillo. Y una vez remarcada es tiempo de recortar.
Yo la marqué con plumón negro, pero no remarqué las partes para poderla decorar y remarcar bien al final cuando la peguemos en el cuaderno. Una vez que tenemos lista nuestra figurita, tomamos nuestro cuaderno y la pegamos súper bien. Y ahora sí, es tiempo de remarcar todo el borde para que quede bien bonita y resalte muchísimo la figura. Los dibujitos que utilizamos son súper sencillos, pero esta técnica les da un toque bien bonito y quedan increíbles. Este es el quinto video del concurso. Recuerda estar bien atento para encontrar todas las palabras. Pueden ser de 1 hasta 3. Si las juntas todas y me mandas el mensaje cuando lleguemos a 5,000 suscriptores, puedes ser el ganador de un maletín súper increíble con 140 piezas entre plumones, crayolas y colores que te van a servir para personalizar todos tus trabajos. El cuaderno de conejito queda bien bonito. Este es el tercer ejemplo que yo les doy. Para hacerlo forré mi cuaderno con este papel que es como de circulitos, queda muy lindo. Y repetí los mismos pasos de la segunda técnica que fue la del conejito. Estas decoraciones en los cuadernos se ven súper bonitas y muy tiernas, además son bien económicas y bien fáciles de hacer. Recuerda que puedes ponerle el animalito o el diseño que más te guste. Yo te voy a compartir este y otros moldes en mi página de Facebook. Espero que les hayan gustado muchísimo estas ideas y sobre todo que se animen a hacerlas. Muchísimas gracias por visitarnos, espero que tengan un día maravilloso.